presidente. Primero, buenos días y gracias a todos ustedes y a toda la audiencia. En primer lugar, quiero decir que tomar algo que dijo Eduardo, no mirar el árbol sino el bosque, o sea, no confundirnos. Aquí estamos hablando de personas, es un problema político de gobernabilidad de personas. No es un problema de personas, es un problema de un sistema que viene del Foro de Sao Paulo, que es, señores, la exportación de la revolución cubana vestida de democracia. No nos engañemos. Cuando hoy estamos discutiendo que hay un problema entre Lenín Moreno y Jorge Glass, no nos hemos dado cuenta que funcionarios del gobierno han felicitado a Venezuela por la Asamblea Constituyente, lo cual quiere decir que se está felicitando el asesinato, se está felicitando la falta de medicinas, se está felicitando el hambre, la destrucción de la democracia, la destrucción de las instituciones, la vigencia del monopartidismo, la dictadura consagrada con armas del pueblo. Eso es lo que tenemos que discutir, que la gobernabilidad del Ecuador parte por entender que este sistema perverso que ha destruido la institucionalidad de Nicaragua, que ha pulverizado a la sociedad venezolana, que ha puesto al Brasil en una situación deplorable de corrupción, de falta de gobernabilidad, de una tragedia política, que ha puesto a la Argentina en tan difícil situación y que hoy evidencia el cáncer nefasto también en el Ecuador, que ese sistema consagrado en una perversa constitución y en unas prácticas políticas inaceptables es el que tiene que ser desmantelado. No, este no es un problema entre Jorge Glass y Lenín Moreno. Este es un problema entre querer libertad o estar sometidos a un sistema que con el nombre de revolución ha pulverizado a varias sociedades. Y de entre los actores, ¿quién quiere libertad y quién quiere estar sometido? Si el presidente Moreno dice que hay una revolución ciudadana que hay que continuar, yo sí quiero preguntarle si esa revolución ciudadana implica seguir con esta constitución, si esta revolución ciudadana implica continuar con ese quinto poder del Estado, que es una forma mediante la cual un monopartido, un partido único toma todos los poderes, si quiere seguir con una ley de comunicación que es una mordaza. Eso es lo que tenemos que preguntar. Cuidado, veamos el árbol y no el bosque. Apoyamos al presidente Moreno en todo lo que sea lucha contra la corrupción, pero tenemos que entender que el Ecuador es parte de una transnacional de la esclavitud, de una transnacional de la privación de las libertades y de una transnacional de la corrupción capitaneada por Lula da Silva. Usted fue vicepresidente y fue un vicepresidente con mucho poder. Tanto así que en alguna conversación que tuve con el arquitecto Durán Marín me dijo que casi fue un copresidente, y lo estoy citando, no sé si lo había escuchado antes. Y luego después pasó lo que pasó, que terminó y no quiero repetir la historia. Hoy tenemos un rompimiento entre presidente y vicepresidente, que era casi una crónica de una muerte anunciada, porque todos lo sabíamos desde el inicio de la campaña y desde antes. Ya ha reventado el globo. ¿Qué hacer en estos momentos para que aquello que usted dice, y yo creo que tiene muchísima razón en demandar del gobierno una posición clara frente a los hechos de Venezuela, una posición de gobierno y no de funcionarios aislados? ¿Qué hay que hacer? Porque el tema económico demanda acciones urgentes. Ramiro, a mí, yo sí quiero recordar lo que pasó. Fui perseguido, fui al Congreso y di la cara, a pesar de que el gobierno tenía 17 legisladores
es decir, una abrumadora minoría, y gané el juicio político a pesar de esa minoría. Solo tuvieron 36 votos, ¿no? Exactamente, es decir, No me acuerdo todo. gané el juicio político con minoría del gobierno en el Congreso, y a pesar de que fui políticamente debilitado porque el presidente consideró que debía pedir que yo renunciara. Se lo pidió antes. Lo pidió antes del juicio político. Por tanto, entró débil el juicio político. Totalmente, pero lo gané con los argumentos claros y contundentes. Esa es la diferencia cuando uno no tiene miedo de enfrentar las cosas porque tiene la conciencia limpia. Y nunca miré a nadie hacia abajo porque no tuve miedo de hacerlo. Y 2 veces la Corte, 2 veces anuló mi juicio, lo cual demostraba lo improcedente que ese juicio fue. Pero ahora estamos ante hechos vergonzosos. ¿Qué hay que hacer? Pregunta usted. ¿Qué hay que hacer?